Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. El rostro verde. Comencemos. Capítulo 7. El coche cruzaba el barrio elegante de Hilversum. Por una avenida de tilos penetró en el parque que rodeaba la soleada villa Winterthur. El barón Fale aguardaba en lo alto de la escalera. Al ver a su amigo Jauberriser apearse del automóvil, descendió alegremente los peldaños. «Es magnífico que hayas venido, amigo. Ya me estaba temiendo que mi telegrama no te hubiese hallado en tu gruta doméstica. ¿Te ha ocurrido algo? Pareces meditabundo. Otra cosa. Dios te bendiga por haberme enviado a este maravilloso conde Tchaikovsky. Es un consuelo en estos tiempos tan desolados». Fale estaba de tan buen humor que ni siquiera cedió la palabra a su amigo, el cual protestó vivamente intentando informar a Fale acerca del estafador. «Esta mañana ha venido a verme y naturalmente lo he invitado a almorzar. Si no me equivoco, faltan ya un par de cucharitas de plata. Se me ha presentado. Como ahijado de Napoleón IV, sí, claro, además se ha referido a ti. ¡Qué descaro! A este tipo habría que propinarle un par de bofetones. ¿Pero por qué? Si lo único que desea es ser admitido en un club distinguido. Déjalo que satisfaga su capricho. Los deseos del hombre son su paraíso. En fin, si lo que quiere es arruinarse a toda costa. Eso es imposible. Se trata de un prestidigitador profesional, interrumpió Jauberriser. Fale le dirigió una mirada compasiva. ¿Tú crees que eso es suficiente hoy en día para tener éxito en un club de póker? Pero si todos los jugadores saben hacer trampas, perderá hasta los pantalones, eso es. A propósito, ¿has visto su reloj? Jauberriser soltó una carcajada. «Si me quieres», exclamó Fale, «cómpraselo y regálamelo para Navidad». Se acercó con cuidado a una ventana abierta y tras hacer una señal a su amigo, dijo en voz baja: «Mira esto, ¿no es fantástico?». Citer Arpad, vestido de frac a pesar de la hora que era y con un jacinto en el ojal, botas amarillas y corbata negra, se encontraba reunido en íntima charla con una señora de edad avanzada, la cual, muy excitada por haber capturado por fin a un hombre, tenía manchas rojas en las mejillas y jugaba a ser la niña coqueta. «¿La reconoces?», cuchicheó Fale. «Es la señora Ruckstinnat. ¡Que Dios la llame pronto! Ahora le va a mostrar su reloj». Apostaría que está intentando seducir a la vieja con el espectáculo de los amantes articulados. Es un don Juan de primera categoría, queda fuera de duda. «Es un regalo de bautismo de Eugene Louis Jean Joffes», se oyó la voz del conde temblorosa por la emoción. «Oh, Flonsirhurst», susurró la dama. «Vaya, tan lejos ha llegado ya que incluso lo llama por su nombre». Fale silbó entre dientes y se llevó a su amigo. «Venga, vámonos, estamos estorbando. Es una lástima que sea de día, si no hubiera apagado la luz». Por compasión hacia Tchaikovsky: «No entres ahí», retuvo a Jauberriser frente a una puerta que acababa de abrir un criado. «Ahí dentro están hablando de política». Por un instante se entrevió una numerosa sociedad y en el centro un orador calvo y barbudo que se apoyaba con los dedos sobre una mesa. «Es mejor que nos vayamos al cuarto de las medusas». Jauberriser se sentó en un sillón de cuero marrón rojizo, tan blando que casi se hundió en él. Contempló con sorpresa el entorno. Las paredes y el techo estaban revestidos de placas lisas de corcho, tan hábilmente colocadas que no se distinguía raya alguna. Las ventanas eran de vidrio curvo. Los muebles, los rincones y los ángulos de las paredes
Incluso los bastidores de las puertas aparecían suavemente redondeados. No había cantos por ninguna parte. La alfombra era blanda como arena de playa y en toda la habitación reinaba el mismo tono pardo tenue. Es que he descubierto que una persona condenada a vivir en Europa necesita una celda de aislamiento más que ninguna otra cosa. Una hora de reposo en una habitación como esta es suficiente para transformar al hombre más furioso en un molusco inofensivo, suficiente para tranquilizarle los nervios por un buen periodo de tiempo. Te aseguro que, aunque esté hasta el cuello de obligaciones, basta el mero pensar en mi cuarto para que todas mis buenas intenciones se disipen. Gracias a esta inteligente disposición, soy capaz de faltar diariamente a mis más importantes deberes sin ningún cargo de conciencia. Al oírte hablar de esa manera, cualquiera pensaría que te has convertido en el sibarita más cínico que uno pueda imaginarse, dijo Hauberrisser con regocijo. «Falso», contestó Feil mientras ofrecía a su amigo una caja de cigarros. «Totalmente falso. Mi escrupulosa conciencia guía todos mis pensamientos y mis actos. Sé que en tu opinión la vida no tiene sentido. Yo también fui presa de ese error durante mucho tiempo, pero paulatinamente he ido abandonando semejante idea. Lo único que tienes que hacer es dejarte de vanos esfuerzos y volver a ser un hombre natural». ¿Es eso lo que tú llamas natural? Hauberrisser señaló las paredes de corcho. Claro, si yo fuera pobre estaría obligado a vivir en un cuarto plagado de chinches. Hacerlo voluntariamente significaría llevar la antinaturalidad a su mayor extremo. El destino sabrá el motivo por el que nací rico, para recompensarme quizás por algo que hice en una vida anterior y que por supuesto no recuerdo. Esta explicación me huele demasiado a cursilería teosófica. Lo más probable, a mi modo de ver, es que el destino me haya impuesto la tarea de empalagarme de las delicias de esta vida hasta la saturación, hasta que desee comer pan duro para cambiar un poco. De ser así, no seré yo quien se eche atrás. En el peor de los casos, me habré equivocado. ¿Regalar mi dinero a otros? De acuerdo, pero antes quisiera comprender por qué. ¿Solo porque lo dicen tantos libros? No, mis principios no coinciden con esa divisa socialista que reza «Quítate de ahí para que me ponga yo». ¿Acaso tengo que darle una medicina dulce a quien la necesita amarga? Jugar con el destino, lo que me faltaba. Hauberrisser le hizo un guiño. «Ya sé por qué te ríes, bribón», continuó Feil irritado. «Piensas en esos malditos 4 cuartos que le mandé al zapatero, por equivocación, claro está. El espíritu tiene buenas intenciones, pero la carne es débil. Vaya falta de tacto reprocharme mis debilidades. Toda la noche he tenido remordimientos por mi falta de carácter. Si el viejo se vuelve loco, la culpa será mía». «Ya que mencionas el asunto», dijo Hauberrisser, «no deberías haberle dado tanto de una vez, sino haberlo dejado morirse de hambre poquito a poco», completó Feil con sarcasmo. «Todo eso son tonterías. El que actúa motivado por el afecto tendrá mucho perdón por haber amado mucho, desde luego, pero exijo que al menos se me pregunte primero si quiero que se me perdone algo, porque pienso pagar todas mis deudas, incluidas las espirituales, hasta el último céntimo. Tengo la impresión de que mi alma, mucho antes de nacer yo, fue lo bastante inteligente como para desear grandes riquezas, como medida de seguridad, para no entrar en el cielo por el ojo de una aguja. A mi alma no le satisfacen los constantes cánticos laudatorios, y a mí también me horroriza la música monótona. Si por lo menos el cielo no fuese más que una vana amenaza, pero no. Estoy firmemente convencido de que existe una institución así después de la muerte, de modo que lo mío es un auténtico número de equilibrista, vivir de una manera recta y escaparse a la vez del futuro paraíso.
Ya el difunto Buda se rompió la cabeza dándole vueltas a este problema. Y tú también, por lo que parece, ¿cierto? Vivir y nada más no es suficiente, ¿no crees? No tienes ni la menor idea de lo alterado que estoy, y no me refiero a mis negocios y sociedades. De ello ya se encarga mi ama de llaves. Me refiero al trabajo intelectual que suponen mis proyectos, la fundación de un nuevo Estado y de una nueva religión. Sí, señor. Por el amor de Dios, un día te van a encarcelar. No te preocupes, no soy ningún revolucionario. ¿Y tienes ya una parroquia numerosa?, preguntó Hauberrisser con una sonrisa, sospechando que se trataba de una broma más de su amigo. Feil le dirigió una mirada recriminatoria y tras un momento de silencio le contestó: «Desafortunadamente y como de costumbre me entiendes mal. ¿No sientes algo amenazador flotando en el ambiente? Profetizar el fin del mundo es una tarea ingrata. Lo han vaticinado tantas veces en el curso de los siglos que ha perdido toda credibilidad. Sin embargo, creo que está en lo cierto quien afirme sentir la proximidad de un acontecimiento semejante. No es necesario que se trate de la destrucción total del planeta. El declive del concepto tradicional del mundo también es un apocalipsis. ¿Crees que un cambio tan importante de los conceptos podría producirse de un día para otro?». Hauberrisser meneó la cabeza de un lado para otro en señal de duda. «Yo me inclinaría más bien por la idea de una catástrofe natural que lo destruya todo. Los hombres no cambian de la noche a la mañana». «¿Acaso he dicho yo que excluya la posibilidad de una catástrofe externa?», exclamó Feil. «Todo lo contrario, siento cómo se acerca con cada fibra de mi ser. En lo que se refiere a la transformación interior de los hombres, espero que no tengas razón más que en apariencia. ¿Hasta dónde se remontan tus conocimientos de la historia para sostener tal tesis?». «A lo sumo, a unos miserables milenios. Y además, ¿no han habido en este corto espacio de tiempo algunas epidemias espirituales cuya misteriosa aparición deberían hacernos pensar? Las cruzadas infantiles, por ejemplo. Todo es posible, amigo mío, y cuanto más tiempo pasa, más probable es que se produzca algo inesperado. Hasta hoy los hombres se han desgarrado unos a otros a causa de ciertos fantasmas, tan invisibles como dudosos, llamados ideales. Creo que finalmente ha llegado el momento de acabar con tales quimeras. Es como si llevara yo años preparándome para participar en esa lucha, para ser un soldado espiritual. Nunca antes había advertido tan nítidamente que se avecina una gran batalla contra esos malditos fantasmas. Te aseguro que una vez que empiezas a erradicar falsos ideales, ya no puedes parar. Es increíble qué cantidad de impertinentes mentiras hemos ido acumulando por la vía de la herencia de las ideas. Verás, es que es a este arranque sistemático de las malas hierbas de mi interior a lo que denomino la fundación de un nuevo Estado, el Estado libre, porque será un Estado absolutamente desinfectado de cualquier germen de falsos idealismos. Por consideración a los restantes sistemas existentes y al conjunto de la humanidad, a la cual no quisiera obligar a adoptar mis ideas, solo he admitido un único súbdito en este Estado: yo mismo. También soy el único misionero de mi fe y no necesito adeptos de ninguna clase. De lo que dices deduzco que no te has convertido en ningún tipo de organizador, observó Hauberrisser tranquilizado. Hoy en día cualquiera siente la vocación de organizar, lo cual basta para patentizar lo erróneo de tal vocación. Lo contrario de lo que hace la gran mayoría suele ser lo correcto. Feil se levantó y comenzó a andar de un lado para otro. Ni siquiera Jesús se atrevió a organizar, se limitó a dar ejemplo. La señora del cónsul Rustignat
y consortes, eso sí que se atreverían a organizar. Eso sí que se atreverían a organizar. El derecho a organizar solo le incumbe a la naturaleza o al espíritu universal. Mi estado tiene que ser eterno, no necesita ninguna organización. Si la tuviera, no alcanzaría a cumplir su cometido. Pero si tu estado quiere servir para algo, es imprescindible que algún día comprenda a muchos ciudadanos. ¿De dónde los sacarás, querido Fail? Escúchame, el hecho de que a una persona se le ocurra una idea significa que simultáneamente a muchos se les ha ocurrido lo mismo. El que no comprende esto no sabe lo que es una idea. Los pensamientos son contagiosos, incluso cuando no los expresamos. O quizás cuando no los expresamos, son todavía más contagiosos. Estoy persuadido de que en este momento ya se han incorporado a mi estado toda una multitud. Mi estado terminará extendiéndose por el mundo. La higiene corporal, amigo mío, ha conocido grandes progresos. El miedo al contagio hace que desinfectemos hasta las manijas de las puertas, pero hay otras enfermedades bastante peores que las físicas: el racismo, el odio entre los pueblos, el patetismo, etc. Estas sí que habría que esterilizarlas con una lejía mucho más potente que la de las manijas. Entonces, lo que te propones es exterminar el nacionalismo. Yo no pienso exterminar nada en los huertos ajenos que no perezca por sí mismo, pero en el mío propio puedo hacer lo que me plazca. Parece que el nacionalismo es una necesidad para la mayoría de los hombres. Va siendo hora de que surja un Estado donde no sean las fronteras y la lengua común lo que una a los ciudadanos, sino la manera de pensar, un Estado donde la gente pueda vivir como quiera. En cierto modo tienen razón los que se ríen cuando oyen hablar de la reforma de la humanidad. Su único fallo consiste en olvidar que basta con que uno solo se transforme profundamente. La obra de ese hombre nunca perecerá, lo advierta el mundo o no. Habrá abierto un boquete en lo existente, un hueco que ya no se podrá cerrar, independientemente de que los demás se percaten de ello enseguida o al cabo de 1.000.000 de años. Lo que se ha creado una vez no puede desvanecerse más que en apariencia. Así me gustaría desgarrar la red que tiene presa a la humanidad. Sí, sin valerme de ningún tipo de sermón público, sino empezando por mí, sustrayéndome yo mismo de las ataduras. ¿Ves tú alguna relación causal entre las catástrofes naturales que presientes y la posible modificación de las concepciones de la humanidad? Siempre parecerá que es un gran cataclismo, un gran terremoto, por ejemplo, lo que incita al hombre a volver sobre sí, pero es solo aparente. Lo de las causas y los efectos es otra historia, a mi modo de ver. Las causas no podemos reconocerlas nunca. Todo lo que percibimos son los efectos. Lo que identificamos como causa, en realidad, no es más que un presagio. Si suelto este lápiz, se caerá al suelo. Que el hecho de soltarlo constituya la causa de la caída puede creerlo un estudiante, pero yo no. Soltarlo es sencillamente el presagio infalible de la caída. Las causas son algo completamente distinto de lo que he llamado presagio. Nosotros nos imaginamos que provocamos efectos, pero esto es una confusión errónea y fatídica, una conclusión producida por la engañosa luz bajo la que contemplamos el mundo. En realidad, lo que provoca la caída del lápiz y lo que un instante antes me induce a soltarlo es la misma y misteriosa causa, una repentina modificación de las concepciones humanas, y un gran terremoto bien pueden tener la misma causa, pero es totalmente imposible que una cosa cause a la otra, por muy plausible que pudiera parecerle a una sana razón. La primera es tanto un efecto como la segunda,
y un efecto nunca genera otro, aunque puede, como ya he dicho, constituir un presagio en una cadena de acontecimientos, pero nada más. El mundo en que vivimos es un mundo de efectos. El mundo de las causas verdaderas permanece oculto. Cuando hayamos logrado penetrar en él, será porque finalmente nos habremos convertido en magos. Y dominar los pensamientos, descubrir su secreto origen, ¿no es también una facultad mágica? Fale se detuvo de golpe. Evidentemente, ¿qué otra cosa sería si no? Por eso, precisamente, sitúo el pensamiento en un grado más elevado que la vida. Los pensamientos nos conducen hacia una cumbre lejana en donde no solo podremos abarcar todo con la vista, además, será posible lograr la realización de todo cuanto deseemos. Hasta el momento los hombres se limitan a la simple magia de las máquinas, pero creo que se va aproximando el momento en el que algunos conseguirán hechizar por medio de su fuerza de voluntad. Inventar aparatos maravillosos no es más que el gesto de un paseante que recoge las zarzamoras que crecen en los bordes de su camino hacia la cima. Lo valioso no es la invención en sí, sino la capacidad de inventar. Lo valioso no es el cuadro, sino la capacidad de pintar. El cuadro puede deteriorarse, pero la capacidad de pintar nunca se perderá, aunque el pintor muera. Persistirá como una fuerza sacada del cielo. Quizás esté dormida durante mucho tiempo, pero siempre volverá a despertar cuando nazca el genio a través del cual pueda manifestarse. Me complace mucho que los comerciantes solo puedan arrebatarle al inventor el plato de lentejas y no lo esencial. Parece que hoy no estás dispuesto a dejarme hablar. Jauberriser interrumpió a su amigo. Llevo un buen rato con ganas de decirte algo. Adelante entonces, ¿por qué no hablas? Antes otra pregunta. ¿Tienes algún indicio o presagio de que nos encontremos actualmente ante un, digamos, cambio? Sí. Se trata más bien de una especie de presentimiento. Todavía estoy un poco como tanteando en las tinieblas. Sigo una pista tan frágil como una tela de araña. Creo haber descubierto unas marcas límite en nuestra evolución interior, unas marcas que nos indican que estamos penetrando en un nuevo territorio. Un encuentro casual con una tal señorita Van Druysen, la conocerás esta tarde, y lo que me contó de su padre me han llevado a esa conclusión. Esta marca límite debe de ser la misma experiencia para todos los que se encuentren maduros para ella. Me estoy refiriendo, no te rías, por favor, a la visión de un rostro verde. Jauberriser reprimió un grito de sorpresa. Preso de la emoción, cogió del brazo a su amigo. «¡Por Dios, ¿qué te pasa?», exclamó Fale. Jauberriser le contó en pocas palabras lo que le había sucedido. La conversación que entablaron sobre el tema los enfrascó hasta tal punto que casi no se apercibieron del criado, el cual, tendiéndoles una bandeja con 2 tarjetas y una edición del diario de Ámsterdam, les anunció la llegada de la señorita Van Druysen y el doctor Sephardi. Pronto la conversación sobre el rostro verde se halló en pleno apogeo. Fale dejó que Jauberriser hiciera el relato de su aventura en el salón de artículos misteriosos y la señorita Van Druysen se limitó a añadir de vez en cuando alguna palabra a la descripción que el doctor Sephardi hizo de su visita a la casa de Swammerdam. No era la timidez lo que los mantenía en silencio. Tanto Eva como Jauberriser se encontraban inmersos en una especie de depresión que les hacía difícil hablar. Se esforzaban en no esquivarse mutuamente la mirada, pero ambos tuvieron conciencia de que se estaban empeñando en pronunciar palabras diferentes. Jauberriser se sentía algo desconcertado por la total falta de coquetería femenina en Eva. Notó que ella evitaba cuidadosamente todo cuanto pudiera revelarle el menor interés por él.
Al mismo tiempo estaba avergonzado por no conseguir ocultar que se daba cuenta de lo artificial de la calma de Eva. Lo consideraba como una grosera falta de tacto. Adivinó que ella estaba leyéndole los pensamientos, por el modo con que sus manos jugaban con un ramo de rosas, por cómo fumaba un cigarrillo y por multitud de otros pequeños detalles. Pero no halló el medio de ayudarla. Un comentario trivial había bastado para devolverle a la joven la seguridad que simulaba, pero quizás también hubiera bastado para herirla profundamente o para darle la impresión de ser un dandy poco delicado. Al entrar Eva en la sala, su asombrosa belleza lo había dejado atónito, reacción que ella fingió interpretar como un testimonio de admiración al cual estaba acostumbrada. Cuando Eva creyó advertir que el desconcierto de Hauptberriser no se debía únicamente a su presencia, sino también al hecho de que había interrumpido una charla interesante entre él y el varón, tuvo la penosa sensación de que él pudiese interpretar su actitud como vanidad femenina. Hauptberriser comprendió instintivamente que la sensible muchacha consideraba su belleza como una carga. Deseaba decirle francamente cuánto la admiraba, pero temió no poder dar a su voz el necesario tono de desapego. Había amado a demasiadas mujeres hermosas en el curso de su vida para perder la cabeza inmediatamente, por muy seductores que fueran los encantos de Eva. No obstante, ella lo atraía mucho más de lo que él sospechaba. Al principio pensó que sería la prometida de Sephardi. Cuando se dio cuenta de que no era el caso, sintió algo como un dulce júbilo recorriendo su cuerpo. Enseguida trató de combatirlo, inducido por un oscuro miedo a perder nuevamente su libertad y dejarse arrastrar por el típico huracán que este tipo de experiencias desencadenan. Pero a pesar de su prevención, despertaba en él un sentimiento de profunda y auténtica vinculación a Eva, un sentimiento que no podía compararse con todo lo que hasta ahora había llamado amor. Las chispas eléctricas que se desprendían del mudo intercambio de pensamientos eran demasiado evidentes como para escapar a la observadora mirada de Feil. Le dolió advertir en los ojos de Sephardi un hondo sufrimiento difícilmente contenido, un dolor que impregnaba también cada palabra que pronunciaba. Sus palabras contenían una especie de prisa convulsiva muy extraña en un sabio normalmente tan reservado. Intuyó que ese hombre solitario estaba enterrando una esperanza secreta, pero no por ello menos ardiente. El guía debe venir del reino del espíritu.